Francisco Estremena Martín, y en Canilla de Albaide, 16 de abril de 1927. ¿Cómo se llamaba su abuela por parte de madre? Mi abuela, Rosa ¿Dónde nació esta mujer? Guerrero, nació en Canilla de Albaide. ¿Ella sabía leer y escribir? Jeva, religiosa, pero no profunda, no, porque era religiosa. ¿Ella a qué cosa se dedicó? ¿En qué trabajó? ¿Para qué trabajaba? Pues en el campo, con el ganado, vaya, en el campo. Pero en el campo... Bueno, en la sierra, en la sierra. ¿Qué hacía exactamente ella? Porque hacía pues, guardar ganado, trabajar, lo mismo bueno, hablando claramente, una esclavitud. Hoy se vive en una balsa de leche. Hoy se vive en una balsa de leche. Porque la ropa que se tenía en aquel tiempo, aquello no era ropa, aquello era un mapa, nada más que remiendo y todo, y vaya, ¿para qué le voy a decir? Se usaba de calzado lo que daba el campo, esparto, choco y agovía, que eso lo desconocen hoy. Eso, choco y agovía lo desconocen hoy. Puede ser que alguno lo conozca, pero choco y agovía. ¿Su abuela usted la conoció personalmente? Sí, sí, Rosa Ruiz Guerrero. ¿Ella recuerda alguna conversación que tuviese usted con ella sobre cómo era el pueblo antiguamente? Bueno, el pueblo antiguamente era, pues yo que estudié, el pueblo era muy pequeño, el pueblo era, bueno, el pueblo se puede decir ya que es una capital. Aquí el pueblo ya no es lo que era antes, porque las calles unas eran de terrizo y otras eran empedradas con piedras, ¿no? Otras de terrizo. Yo ya... Su abuela le dijo, pues, el pueblo cuando yo era joven era de tal forma y ahora ha cambiado. No, de esa manera no llegó a hablar nunca porque él entonces no se hablaba de esa manera. No se hablaba de esa manera porque ni sabía leer, ni sabía escribir, ni sabía expresarse, ni... ¿Recuerda usted alguna conversación con su abuela? ¿Alguna conversación que tuviese sobre alguna cosa? Bueno, en una conversación con mi abuela tontísima, en la pobreza que se vivía, en en aquel entonces. Que mire usted si habría pobreza, sí, si había pobreza, que entonces pues ni médicos ni había médicos. El que estaba igualado tenía médico. ¿Cuántos hijos tuvo su abuela? Ay, me muestro, es una barbaridad. Mi abuela pues había 3 hijas, mi hijo tuvo 4, sí, tuvo 8, tuvo. ¿Ella tenía algún tipo de afición, de ocio, cuando no tenía que cumplir con el trabajo u otras obligaciones? ¿Le gustaba hacer algo? Bueno, eso le gustaba hacer algo, pleita, hacer pleita, usted sabe lo que es pleita, ¿no? Pleita para hacer puertas, para hacer chocos, hacer cenacho, esa es la afición que tenía. Vivía del esparto, vivía hacer cenacho, hacer puertas, hacer chocos, hacer agovías, que es lo que se usaba. ¿Su abuelo por parte de madre, cómo se llamaba? Salvador, que por apodo le decían el Ray. El Ray pues le venía de apodo porque me parece que fue a echar tuvo que ir al Ray a pedirle no sé qué. ¿Al rey? Al Ray. No sé qué Ray era, porque en aquel tiempo no sé el Ray qué era. Porque yo sé la historia esta de Alfonso XIII la sé toda, la historia de Alfonso XIII la sé toda. ¿Este abuelo sabía leer y escribir? Bueno, religioso sí era. La religión sí era religiosa. Ahora, una religión no fanatiza, ¿no? Una religión, ¿no? Ideológicamente, él era más bien de izquierda, más bien de derecha. Bueno, entonces no había tanto. Eso de izquierda y de derecha entró ya por el siglo XX o por ahí ya. Empezaron a cambiar ya la idea de partido. Pero más antes no había tanto. ¿En qué trabajó este abuelo? Pues este abuelo pues en el campo, en un pueblo de estos, aquí
aquí no hay industria, aquí nada más que campo, y en la sierra, con ganado, con vacas, con cabras, sembrando y pasando mucho falta. ¿Él cultivaba tierras que tenía él? No, tierras eran de otras personas. Él era jornalero. Sí, de otras personas. Tenía un cortillo ahí en la parte completa en Herdaire, que era Herdaire. Era de un señor de Málaga. Tenía vacas, tenía cabras, pero el cortillo lo tenía en renta. ¿La casa de estos abuelos por parte de madre, usted la conoció? Aquello era un desastre. Cuénteme, ¿cómo era esa vivienda? Mi abuelo se casó, con 2 bancos y un cañizo de caña, 2 bancos y un cañizo hecho de caña, un banco de madera, un cañizo de caña. ¿Después mejoraría la vivienda o siguieron siempre? Bueno, ellos siguieron así una pila de tiempo, a lo que ya con el tiempo fue mejorando. Entonces, ¿la casa que usted conoció de ellos, cómo era? Bueno, la casa que yo conocí de ellos, una casa de pobres. La casa tenía 4 o 5 habitaciones, pero en esa gente vivían 6 o 7. Pues hijos, tuvo 4 hijos. Y aparte había más gente. Y 3 hijas. ¿Había más familiares viviendo No, entonces nada más que en la casa? el suelo de la casa ya ves. El suelo de la casa, pues ahí por alguna parte era de tierra y por otra un hormigón y bueno va. Y no había ducha, no había cuarto baño, no había nada más que en una palangana se lavaba uno todo el cuerpo. Se lavaba uno en aquel tiempo, se lavaba la cara y con aquel tiempo un aseo, vaya que no había aseo. En aquel tiempo no era aseo. ¿Había en la casa de sus abuelos, había váter? Ja. ¿Cómo se las apoyaban entonces sus abuelos? Vaya, pues cómo se la apañaba, pues. Cogiendo un cubo y llevando el cubo y tirándolo fuera del pueblo. Y llevando el agua con un cántaro a las casas. Porque no tenían agua corriente. No, que va, agua corriente no había. Agua corriente, agua corriente hemos tenido aquí, hará pues que haga unos 30 o 40 años, 40 o 50 años. Aquí, ¿Había alguna persona de la casa que se encargaba, en la casa de sus abuelos, de ir a por el agua y traerla a la casa? bueno, en la casa iban todos, Tanto hombres como mujeres. tanto. Cuando hacía falta un cántaro, entonces no se usaban. ¿Ustedes lo que es un cántaro? Pues mi hija tiene ahí uno, entonces que es un cántaro. Y entonces como no había cántaro, pues había unas calabazas de agua, y con calabazas se llevaban, las calabazas de... ¿Cuánto tiempo se tardaba en ir desde la casa de sus abuelos hasta el sitio donde cogían el agua? Que supongo que sería una fuente. Bueno, aquí estaba cerca. Aquí estaba el cañuelo, estaba otra fuente ahí, aquí no estaba muy lejos. Ahora el pueblo tenía más habitantes, el pueblo era más pequeño y tenía más habitantes que tiene hoy. ¿Cómo andaba la gente? Pues apilada. ¿Electricidad había en la casa de sus abuelos? No. ¿Ellos llegaron a conocer la bombilla para cocinar? Leña, para cocinar leña. ¿Y para iluminarse? Y para iluminarse con un candil o un farol. Animales, claro que había en casa. En aquel tiempo, a lo menos, estaba la cuadra dentro de la casa. La cuadra dentro de la casa. En una habitación dentro de la casa. ¿Y qué animales había en casa de sus abuelos? Bueno, pues había bestias, pues había vacas también, una habitación de vacas. ¿Cabras? ¿Eh? ¿Cabras Y hay? de cabras también. ¿Esos animales? Nosotros hace 70 años que más del 50% estábamos en el tercer mundo. 70 años en el tercer mundo. Los otros... La otra abuela, la abuela por parte de padre, ¿cómo se llamaba esta mujer? Por parte de padre, Exacto, la otra... Rosa Ruiz Guerrero. Y la otra, bueno, es que eran hermanas. Mi abuela eran hermanas.
Mi abuela era mi ¿Y sus hermana. abuelos eran hermanos entre sí Claro, también? claro. ¿Los abuelos también? No, 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 los abuelos no eran hermanos, las abuelas sí eran hermanas. Y mi padre, y mi padre que para descanse, pues se casó con una prima hermana, Su abuela por parte de padre, ¿dónde nació? en Canilla de Albaida. ¿Sabía leer y escribir? En ¿Era, aquel tiempo, era religiosa? bueno, en aquel tiempo como una religión, pero no profunda. Había un respeto. Eh, No había tanta contrariedad como, tantas contras como luego después. Luego después cuando ya se dio las contras y cuando ya llegó sobre el 30 y de ahí para adelante, ya en principio el desastre de, la abuela esta tenía algún tipo de ideología política. entonces no había política. Entonces no había política ni había ni... ¿Qué le contó? ¿Usted la conoció a esta abuela también personalmente? ¿La llegó a conocer? Claro, la llegué a conocer. ¿Le contó su abuela algo sobre el pasado del pueblo? Cuando ella era joven, ¿cómo era el pueblo? ¿Si había cambiado? Bueno, cuando ella era el pueblo, pues una pobreza. El pueblo con una pobreza era el pueblo, pobre. Las calles, le contó si las calles antes eran de otra manera, si Bueno, había... las calles de piedra y algunas de terrizo. Algunas de piedra y algunas de terrizo. ¿Tenía alguna afición su abuela? ¿Mm? ¿Alguna afición, algún ocio? Bueno, a una afición nada más que del campo, como le he dicho a usted antes, el esparto y guardar vacas y eso, porque ¿A qué se dedicó esta abuela? pues al campo. ¿Pero en el campo hacía... ¿Qué tareas hacía? El ganado y el campo. Tenía vacas, tenían cabras, también había cerdos, y, claro, y de eso vivían. Sembraban un poco, ¿Sembraban en tierras sí, propias o...? no, tierra del monte. Bueno, el monte antes no era del monte, era de particulares. Por parte Padre. de padre, pues por parte de padre tuvo 3 hijos, mi madre y 3 hijas. ¿El abuelo por parte de padre, cómo se llamaba? Francisco Guerrero Ruiz, ¿Dónde nació? en Canilla de Albaida. ¿Sabía leer y escribir? ¿Era religioso? No religioso, sí. Entonces no había tanta contrariedad de religioso. ¿Él manifestaba algún tipo de ideología política o de... No, en aquel tiempo no había ¿Tenía algún tipo de afición cuando no tenía que cumplir obligaciones? bueno, este tipo de afición, nada más que eso. El campo y tener muchos hijos. ¿A qué se dedicaba? Pues se dedicaba a ir a Cañán, tenía vacas, arando, pues araba lo suyo y araba con otras personas a jornada, ¿no? ¿Sabe usted cuánto dinero ganaba su abuelo? Dinero, pues ahí ganaría una, en aquel tiempo, pues, quizás no llegaría a una peseta. Al día. ¿Mm? Una peseta al día. Sí, una peseta. ¿Su abuelo tenía vacaciones? Nada de eso no. En aquel tiempo no había vacaciones. ¿Cuántas horas trabajaba? ¿Cuántas horas tenía que trabajar? Desde que se amanecía hasta que anochecía. Sí, por eso, entonces, la gente llegó a vivir a 40, 50 años, terminaba la vida. 40 o a 50 años terminaba la vida. Una persona no vivía, era la casualidad la que se escapaba de esa edad. ¿Su abuelo trabajaba los 7 días de la semana? 7 días de la semana, todo, amanecía y anochecía trabajando, por eso llegaba la persona a eso. ¿Los domingos no se descansaba? Ja, es una casualidad. Ahí no se usaba los domingos ni nada. ¿Casa de estos abuelos? Por la casa de mi abuelo, una casa con viga de palo, no había bate, el suelo pues de hormigón o de tierra. Y la mayoría en el campo vivían en chozas. En el campo en chozas. ¿Sus abuelos, el suelo de la vivienda de sus abuelos por parte de padre era de tierra? De tierra y lo que no era de mezcla nada más que ahí un poco y bueno más.
La paella, pues ahí repellada ahí con barro y repellada ahí. Bueno, entonces las casas eran muy pequeñas. No, que no eran elevadas, ¿no? Las casas eran muy pequeñas. Era una casa de 2 pisos y de esas que eran muy pequeñas. Porque en aquel tiempo, como eran no había eso, no podían elevar tanto las casas. Porque las obras eran nada más que de tapiar, eran pobres, y al ser pobres pues ponían unas tablas, las rellenaban de eso, y eso, le echarían muy poca acá, o barro, y total, y los palos que se usaban, pues madera nada más, Me dice usted que no había electricidad en esa casa, no, ni había váter, ni agua corriente tampoco. nada. Para cocinar, ¿qué fuente de energía, digamos, utilizaban? La leña. ¿Y la cocina era una habitación separada del resto de estancias No, de la la casa? cocina a lo menos estaba a donde mismo dormía. A donde mismo dormía, a lo menos allí cocinaba y hacía eso. ¿Esa casa de sus abuelos por parte de padre estaba en el pueblo o estaba en el campo? Estaba en el pueblo. Luego tenían también en el campo ya vivían en chozas. Una choza hecha de palos, de lastones. ¿Sabes lo que son los lastones? Bueno, de lastones. Lastones los ponían para que no... ¿Estos abuelos por parte de padre económicamente eran pobres, clase media o de los ricos del pueblo? Que va, eran pobres, pobres. ¿Pobres hasta el extremo de pasar hambre? Salud, que pasaban hambre. A pesar del hambre que tenía, luego la devolución de que había de tener tantos hijos. ¿Los abuelos por parte de madre económicamente eran pobres, clase media o ricos? Eran pobres también, eran pobres. Comparándolo con los otros abuelos, estaban Pues mejor. eso era una balanza. Lo mismo eran unos que otros. Lo mismo que mi abuelo por parte de madre le decían el rey de Canilla, Salvador el rey. Hombre, porque es que tuvo que ir al rey a echar una solicitud, no sé por qué. ¿Su madre cómo se llamaba? Francisca Martín Ruiz, ¿Ella dónde nació? en Canillas de Albaida, ¿Ella sabía leer y escribir? ¿Fue a la escuela? nada. ¿En alguna ocasión su madre, hablando con usted, le dijo si le hubiese gustado aprender a leer y escribir y ir a la escuela? Claro, sí, le había gustado, pero siempre estaban en el campo, entonces no lo obligaban cada uno por su lado, el gobierno no obligaba a que los chiquillos fueran a la escuela, no obligaban. Al no obligar, pues ella no sabía leer ni escribir. ¿Su madre empezó a trabajar entonces pronto? Mi madre, pues, guardando vacas, guardando las vacas cuando mi abuelo estaba trabajando, y con 18 años. Y una agobía de esparto, mi madre me contaba. Su madre entonces empezó trabajando más bien ayudando a su abuelo, quiero decir, que no tenía un sueldo. Eso es lo que va, nada más que lo que se cosechaba en el campo, lo que se cosechaba en el campo. ¿Qué trabajos ha tenido su madre? En la casa llegó a tener 8 hijos, y de 8 hijos vivimos nada más que 3, y de 3 no quedó ya nada más que yo ya. ¿Usted qué posición ocupa dentro de sus hermanos? ¿El primero? ¿Es el último hermano? Bueno, yo era detrás de la última era una niña y ya está. La niña murió en el año 37, en la guerra murió. ¿Usted recuerda el parto de esa hermana? ¿Cuando nació esa hermana? ¿Recuerda? No me parece como iba yo a recordar, si entonces lo único que le decía a uno que todavía encontrado en el campo, que si esto, que es lo que le decían a los niños, entonces. Como que decían que a los niños se les había encontrado en el Sí, campo. sí, que se lo había encontrado en un zarzal, que se lo había encontrado, es lo que le decían los niños. Hoy, los niños no, este niño lo hemos encontrado en un zarzal, y los niños hoy saben más que una persona mayor de aquel tiempo. Cuénteme más cosas de su madre. ¿Su madre le contó algo sobre la infancia que ella tuvo? Bueno, una infancia mala, una infancia pobre. ¿Qué detalles le dio?
¿Eh? ¿Recuerda algún detalle que le Una infancia mala. Siempre con el ganado hasta que ya se casó. Y cuando se casó, pues ya ves, cuando se casó, pues tuvo 8 hijos y de 8 hijos quedamos nada más que 3. Su madre, cuando estaba al cuidado del ganado, ¿cómo era en concreto ese trabajo? ¿A qué hora se tenía que levantar ella y qué cosas tenía Bueno, que hacer con la vaca? el ganado, pues, tú estaba en el campo y lo dejaba en el campo y ya luego de día iba a darle vuelta. Y tenía viviendo en una choza en el campo. O sea, que ella pasó su infancia en una choza, no en una casa de piedra. No, entonces no era. La choza era una choza hecha de palo, allí dormían apilados. El uno para acá, el otro para allá, el otro para allá. ¿Le contó algo su madre sobre el pasado del pueblo? Bueno, el pasado del pueblo, entonces, bueno, como lo he dicho antes, el pueblo es una pena. Pero más allá de Ni eso, había historia, un poco genérico, si ni su madre había, le dio algún detalle. ni había, bueno, lo único que antes sí, había, entre la Semana Santa o en eso, había devoción. Entonces, en aquel tiempo no había las políticas, entraron ya después. Profunda, no había política. ¿Su padre, cómo se llama? Entonces también había una política en que muchos creían en Dios, otros no creían, porque él pasa lo mismo que ahora. Unos creen en Dios, otros en la Biblia, y yo el rechazo de la Biblia yo lo rechazo. ¿Su madre tenía algún tipo de afición? Mi madre, lo mismo que todo, a la casa, la costura y hacer pleitas y hacer lo que se hacía entonces. Pero si en aquel entonces tenían que estar todos los días nada más que con el calzado. Porque si hacían una agovía de las torres, casi todos los días tenían que ponerse una, porque eso se rompían con nada. Entonces no había alpargatas, La ropa, pues, como digo, la ropa era el mapa mundial. Nada más que remiendo y vengan remiendo y vengan remiendo y vengan remiendo. Llegaban a vestirse a más del mes o vaya eso. Entonces era una pena, por eso llegó a eso. Que si miseria, que si enfermedades, cuando el cólera y... Bueno, para seguir hablando de su madre, ella políticamente tiraba para algún lado, era de izquierda, de derecha, no manifestaba ningún tipo de ideología. No, ella era católica. Bien, ¿usted sabe cuánto tiempo estuvieron de novios su padre y su madre? Bueno, cuando tiempo tuve novio, ya no sé, no estaría mucho tiempo. No estaría mucho tiempo. ¿Les contaron a ustedes, a sus hijos, algún detalle de cuando ellos eran novios, de las cosas? Bueno, entonces cuando eran novios, pues eso, entonces no se lo guardaban mucho, pero en fin, siempre, aunque lo guardaban, siempre había absurdo, ¿sabes? Bueno, su padre, Mi ¿cómo pa- se llamaba? Antonio Estremera Ruiz. Ese se enseñó un poco a leer y escribir. Ese enseñó un poco a leer y escribir en la cárcel. ¿Por qué estuvo en la cárcel su padre? Bueno, en la cárcel estuvo por las políticas que había. Mi padre no había matado a nadie, mi padre no había eso, pero la política que había en los pueblos. Mi padre tenía una finca y el dueño, que era médico, llegó a venderla. Entonces mi padre estaba en posesión, vaya, que estaba lavándola. Digo, pues me quedo yo con ella. Y había otro que la quería. Y claro, le pertenecía a mi padre, porque estaba en posesión, ¿usted comprende? Porque estaba labrándola, ¿no? Y el otro, pues, el otro se metió. Luego, claro, y luego ya hubo el cambio de la guerra, y ahora decía el cambio, ahora te pego porque puedo. Y entonces esa otra persona que quería las tierras y no la consiguió, denunció a su padre. Esa persona quería las tierras, porque era administrador de un señor que había aquí, médico. Era administrador, pero aquello era una montoncita. Un señor que toda la tierra era suya, no tenía seguro,
Y allí un tío mío murió, porque lo cogió una zorrilla y murió. Y no hubo indemnización ni nada, no había ni seguro. Entonces, Aquello la- esa persona, este administrador, denunció Ese- ante las autoridades a su padre. Sí, denunció a mi padre, pero mi padre le ganó. Mi padre le ganó, porque el derecho lo llevaba él. Pero le denunció en base a que Bueno, lo denunció, pero luego se atravesó toda la guerra y al atravesar la guerra se perdieron los derechos. Al atravesar la guerra se perdieron los derechos. Y él te pego porque puedo. ¿Y cómo acabó entonces su padre en la cárcel? Pues, ¿Finalmente fue condenado? pues sacando 30 años apenas de muerte. Lo único que mi padre le salvó fue la mujer del secretario, que le dijo al secretario, dice llevárselo, que por lo cierto no vendrá más a Canilla. Y la mujer del secretario le dijo, como ese hombre lo mate, yo me descaso contigo, le dijo la mujer. Así que aquella mujer, después de muerta, en el día de hoy, yo viera los huesos, yo los besaba. ¿Recuerda usted el nombre de esa mujer? Sí, Elisa, ¿Y el nombre del secretario? en Nemesio. Nemesio aquí era un poderoso, se afrentó con el gobernador del Málaga, con García del Olmo, que era gobernador del Málaga, y lo destituyó de cargo y sueldo. Porque aquí en Canilla era un poderoso, pero luego se metió, fue cuando en los tiempos ya, el año 40 por ahí, ya se metió en profundidad. Y claro, un secretario se metió con un gobernador, y el gobernador pues lo destituyó de cargo y sueldo. Antes de seguir avanzando, me gustaría que me quedase claro exactamente el motivo de la denuncia por la cual al final su padre acabó en la cárcel. ¿Cuál era? ¿Por qué le denunciaron? Bueno, lo denunciaron por eso, porque el otro quería la finca, no la finca, que aquello no era la finca, porque una finca es la que le da de comer a una persona, la que le da de comer a una persona, pero hoy aquí, por lo menos en estos pueblos, no hay finca, lo que hay son perreras. ¿Por qué son perreras? Porque está perreado y no pueden comer. Porque si hoy, en el día de hoy, fueran fincas que producieran y hubiera producción, el país estaba de otra manera. ¿Su padre cuánto tiempo estuvo en la cárcel? Mi padre estuvo en la cárcel 3 años. ¿En qué sitio? 3 años y de aquí se marchó por los montes a Almería, que Almería estaba por la... Mi padre, lo único que claro, que mi padre pertenecía a la parte de izquierda. Él no había matado a nadie, ni él a la parte de izquierda. A él lo único que hizo bien, porque aquí vinieron en busca del cura, un cura que había, que se llamaba Don Fidel, para cogerlo y a fusilarlo, porque le quitaron al cura, la gente de Salares le quitaron 3.000 pesetas. Y por eso dice, vamos y al cura lo matamos nosotros allí en las cuestas. Entonces mi padre vino y le trajo el parte y le dijo, dice que se quite el cura del medio, porque Dios que lo ha criado, Dios que lo mate. Su padre pasó 3 años en la cárcel. ¿En qué cárcel? ¿En Málaga? Pues pasó en Málaga, pasó en Cáceres y estuvo en Zaragoza. ¿Usted fue alguna vez a visitarlo? Nada. ¿Su Yo lo único familia? que mi padre después de 3 años, pues siguió escribiendo a la prisión. Y decía en la carta, señor director de la prisión de San Juan de Mozarrifá, que era una prisión de Zaragoza, ¿no? Trabajo todos los días, aunque el rendimiento es pequeño y apenas puedo comer y de ahorrar nada, y sin más que decirle a usted, le saludo a usted muchos años de vida. ¿Y por qué le escribía su padre al director? Al director de la prisión. ¿Por qué? Porque le dieron esa orden. Después de echarlo en libertad, después de 3 años, porque le levantaron la pena de muerte, lo dejaron, estuvo 3 años y a los 3 años ya cambió la cosa. Y como no había matado a nadie, entonces es que la gente la metían muchas veces, porque estoy hablando de un tema y me dice usted que no le hable de otro tema. Si usted me permite, le hablo de otro tema. ¿Que está relacionado con su padre? Bueno, ese tema está revolucionado de los abusos que había.
Usted me decía antes que su padre huyó Claro, hacia Almería. huyó hacia los montes. Pero permítame, huyó antes de que lo apresaran y de que lo metieran en la cárcel. No, si mi padre lo cogen a lo primero, cuando la tormenta, lo primero fue la tormenta, luego la tormenta ya fue pasando, porque cuando ya se terminó la guerra, ya tenía menos fuerza la cosa, y por eso a mi padre le echaron 3 años a pena de muerte, luego le quitaron la pena de muerte y le dieron los 3 años. ¿Y su Y padre, luego, al cumplir los 3 años, le echaron en libertad. y su padre Ahora lo único, cuando huyó, perdone usted, lo único que le dieron es el castigo de tener que escribir todos los meses una carta a la prisión, esa carta que le leí a usted, claro que yo esa carta pues la sé, porque esa carta hice un borrador, y hacer un borrador, mi padre sabía muy poco escribir, muy malamente, entonces yo se la escribía, y como se la escribía, toda la vez, un mes, otro mes, por eso la tengo. siempre mandaba la misma carta. Siempre, con las mismas condiciones. A ver si trabajaba, a ver si había rendimiento, bueno, eso dando norte al director de la prisión. Volviendo un poco atrás, cuando su padre decide huir, antes de que lo apresaran, decide huir campo otra vez, hacia la zona de Almería. Mi padre huyó hacia la sierra. ¿Qué sabe usted de esos meses que pasó su padre huido? Bueno, mi padre caminaba de noche, porque llevaba dos plásticos que se dedicaban a pasar gente. La alambrada de la guerra tuvo que pasarla. ¿Y cómo las pasó? Por las cañadas, que siempre las cañadas hay huecos. Que cuando pasó mi padre la alambrada de la guerra, pues le formaron un tiroteo. Pero claro, los tiros pegarían enfrente total, que no le dieron a ninguno. Porque es que la alambrada le tenían puestas latas para que sonaran. Y claro, al sonar el centinela, pues disparó. Y cuando ya fueron andando, y ya llegaron salieron del peligro, y le dice el práctico, dice, ya hemos salido del peligro, porque ya estamos en la otra zona. ¿En la zona republicana? Claro, porque mi padre, si mi padre hubiera matado a alguien, mi padre no hubiera estado aquí. Mi padre se hubiera marchado a Francia. ¿Y su padre? Cuando salieron los barcos, de Alicante y de Murcia, de Alicante y de Cartagena, salieron los barcos con la gente que se fueron. ¿Cuánto tiempo estuvo su padre entonces huyendo? ¿Hasta qué momento? Mi padre, mientras que duró la guerra. ¿Y cuando acaba la guerra? ¿Dónde le pilla cuando acaba? Bueno, en la otra zona. En la otra zona, pero dieron permiso que cada uno que se fuera a su pueblo. Cada uno que se fuera a su pueblo. Entonces tuvo que venirse. Y cuando se vino, como estaban deseando de que llegara, pues enseguida que llegaron, le echaron mano. Entonces lo dijeron, digamos, ya has caído. Y entonces le dice el secretario la palabra que le digo a usted anterior. Dice, llevárselo, que por lo cierto no volverá más, le digo. Entonces la señora, como era una señora buena, pues, le dijo eso. Dice, si ese hombre lo matáis, yo me descaso contigo. El tiempo que pasó su padre en la zona republicana, él estuvo combatiendo con el ejército republicano. Él no combatía porque era ya mayor de edad. Luego otros que se pasaron con él y combatieron. Bueno, su padre, una vez ya sale de la cárcel y todo esto, vuelve aquí al pueblo, Sí. ¿Se pone a trabajar en qué cosa? Bueno, se pone a trabajar en el campo con humildad. Él estaba de Entonces, alguna entonces yo me tiré entre un tiempo que estuvo huyendo y el tiempo que estuvo en la cárcel, por 7 años sin padre, que yo estuve pegado a mi abuelo. ¿Se comunicaba con él de alguna forma? ¿Le escribía cartas? Nada. Bueno, cartas, en cuando, una carta, entonces, Porque usted, todo esto hemos empezado a hablar porque su padre aprendió a leer en la cárcel. ¿Quién le enseñó a su padre? Pues le enseñó a leer un cura, don Salvador, que cuando mi padre iba a cualquier preso
a decirle, don Salvador, haga usted el favor de darme un pizarrín que no tengo. Y se lo daba, pero que como el preso no tuviera la dignidad de decir, don Salvador, Dios se lo pague, cogía el cura y le rompía la pizarra en la cabeza. Y luego el cura cogía al director y le decía, mire usted, señor director, lo malo que son. Rompen la pizarra y lo hacen todo polvo. Y el que rompía la pizarra era el mismo cura. Claro, la persona que iba tampoco tenía la dignidad de decir, porque la palabra es tan bonita y tan preciosa, después de que una persona sirve a otra, decirle Dios se lo pague. Claro, es decir, si le decían al cura, Dios se lo pague, pues le daba el pizarrín, lo que le hacía falta. ¿Su padre aprendió a leer y a escribir también allí en la prisión? Sí, aprendía, pero muy poco. ¿Pero porque él le dijo al cura, su padre le dijo al cura que quería aprender Bueno, él estaba aprendiendo lo mismo que todos. Es lo único que eso, cuando vio aquello, pues él iba a pedir un piso rey y decía, don Salvador, Dios se lo pague. Y él le decía al cura, don Salvador. Mi padre era de izquierda, pero era católico. Mi padre era de izquierda, pero era católico. Porque lo primero que avisó cuando el cura vinieron en busca es para fusilarlo. Lo segundo, que antes de la guerra fue mayordomo de San Sebastián, de los Santos, ¿no? Ahora que no era un católico de estos fanatistas. algún tipo de afición que tuviese su padre? Afición en el campo. ¿Qué afición? El campo, luego en aquel tiempo se dedicaba también que entonces no había, se dedicaba, le gustaban las colmenas. Usted sabe lo que es una colmena, ¿no? A colmenas a castrar y a sacar miel y a tener colmenas, transportarlas. Luego se dedicaba también a las aceitunas, a molerlas y a llevar cargas de aceite por ahí y venderlo. Si cogía una carga de cebolla, porque antes iban de un pueblo a otro vendiéndolas, trabajando. ¿Fue arriero? Arriero fue, pero la bestia que tenía suya, porque aquí para estar en el campo hay que tener una bestia. Hoy ya hay menos bestias, porque hoy está todo cruzado de carriles y hoy ya hay menos bestias. Yo tengo un hijo y tiene una bestia, porque le hace falta para muchas cosas y le hace falta también para ir subido, porque si por la tarde terminas cansado, harto, pues ya te subes en la bestia y ya pues por lo menos te quita el andar. ¿Y su padre que tenía? ¿Un caballo, un mulo, Una bestia tenía, una bestia. Que la bestia luego la tuvo que vender porque ya mi padre se fue. Mi hermano con 17 años, antes de tener 18, se lo llevaron a la guerra. Yo me quedé con 10 años y otro hermano que tenía más con 13. Entonces la bestia la tuvimos que vender porque no había quien estuviera con la bestia. ¿Sus padres qué tipo de educación le dieron a ustedes? No me refiero a la educación que se aprende en la escuela, sino a como los valores, o le decían ustedes cuando se Bueno, la educación, una humildad, pero un sacrificio, porque entonces no se podía uno farrear. Si se farreaba tenía uno... Bueno, que se farrear de que le decía a uno, que entonces no le podía decir a un padre, no hago esto porque no quiero, porque enseguida te daban tortazo y entonces de ese tortazo te quedabas con él. O te cogía una verdad, porque yo no soy tan viejo y sin embargo antes los maestros pues tenían una palmeta en la escuela. Pon la mano, un palmetado o una bardasca. Una bardasca era una varilla. Cuénteme, ¿cómo era la casa de sus padres, la casa en la que usted también pasó su infancia? Una casa pobre. ¿Tenía alguna mejora respecto a la una casa pobre que por lo menos cuando llovía pues se mojaba uno, de tantas rajas que tenía. Tenía muchas rajas, pero se blanqueaban. ¿Tenía alguna mejora respecto a la casa en la que vivían sus abuelos? La vivienda de mi abuelo era mala y la de mis padres eran también malas. Igual de mala. Mala. Entonces no tenía... La vida cuando ya llegó a cambiar más, pues ya
Yo también estuve viviendo en una vida dura, pero luego la vida ya cambió. A mí me costó mucho trabajo hacer la casa, porque ganando un jornal, cuando se ganaba, porque por eso en la vida hay un refrán que dice que no hay mejor renta que con lo poquito llevar cuenta. Como sea trabajador, humilde y económico, cuesta mucho trabajo. Hoy ya se ha puesto la vida que hoy ni hay trabajo y una velocidad muy grande de las cosas, porque si una cosa vale 20 duros, pues piden, o si vale 20 euros, piden 80, y eso ya es una barbaridad. ¿La casa de sus padres no tenía electricidad? A la casa de mis padres sí ya tenían electricidad, una bombilla nada más, ¿Dónde estaba la bombilla? en la cocina. ¿Y la luz, le daban un interruptor para encenderla o venía sola? La luz venía, pero era de 120, de una fabriquilla que había, no había más potencia, de 120 era. Luego ya la luz se la vendieron a otro y ya hasta que pasó a la sevillana. Era una fabriquilla que había aquí en el pueblo. ¿Ustedes durante el día podían encender esa luz? No, de día no había luz, no más que de noche. De día estaba parada la luz. ¿Recuerda cuánto pagaban sus padres de luz? Poco, ahí unos dorrales, 5 perregordas, ¿no? ¿Al día o...? No, o al no, mes? al mes, al mes. ¿Y venía alguien a cobrarles la casa? Nosotros había 2 luces, pero no actuábamos, era permutable. Se apagaba en un lado, se encendía en otro. Pues Andrés, eso así le dice permutable, ¿no? Y no había nada más que una, apagaba nada más que una luz. ¿Y la otra luz dónde estaba entonces? Una en la cocina y otra arriba, nada más. Porque Apagábamos y nos la llevábamos más arriba. Luego la llevábamos más abajo. Y de noche la luz apagada. arriba es donde estaban las habitaciones, donde dormían ustedes. Sí, allí es donde dormíamos, ahí es donde dormía uno apilado. Cuénteme, las camas que ustedes tenían, Catres. ¿De qué eran los colchones? los colchones, Pues de farfolla o palmilla. farfolla. ¿Usted sabe lo que es palmilla? No, Eso es de las palmas, las palmas del monte. Eso las rajan y farfolla es lo de las mazorcas. Una mazorca no se le quita eso. esos colchones eran cómodos. Ay, no sé, cómodo era porque estaba uno reventado y pocas mantas. Agua corriente tampoco había Tampoco. en casa de sus padres. Bueno, ¿Váter había en casa de sus padres? tampoco. Ustedes cuando... Bueno, el bate ya entró en poder mío y tarde, todo tarde. Pero en casa de sus padres, cuando usted era pequeño, no tenían... No, entonces, ¿cómo se las mi padre apañan? no, poder mío, porque cuando pusieron el agua en mi casa, me dice a mí el alcalde, ¿tú vas a poner agua? Digo, yo sí. Dice, pues vamos a poner agua nada más que entrada, pero sin salida. Digo, pues entonces no quiero agua. Entrada era meter agua, pero para tirarla había que coger el cubo y tirarlo fuera del pueblo. Tirarlo. Y entonces, pues lo que hicieron fue poner un tubo de 10 en una calle. Y hoy tiene un tubo de 50. Y la calle lleva ya 3 reformas, la calle. Su infancia, vamos a empezar a hablar de ella. ¿Usted fue a la escuela? Yo sí fui a la escuela. Yo ya tuve la suerte de ir a la escuela. Pero me enseñé a leer con una libreta y un pizarrín nada más. Eso fue lo que usé. ¿En la escuela cuántos compañeros tenía usted? Pues en la escuela había, entonces, las escuelas no eran nada más que de niños. Las niñas a un lado y los niños a otro. ¿Les explicaron a ustedes por qué los niños y las niñas estaban separados? Porque entonces no, las niñas no estaban liadas. Las niñas estaban en una escuela de niñas. ¿A qué edad empezó usted a ir a la escuela? No, en principio a la edad de unos 8 años. ¿Y hasta qué momento está yendo? Pues bueno, entonces los maestros es que tampoco enseñaban lo que tenían que enseñar. Los maestros enseñaban muy poco, porque tenían de todas las graduaciones, tenían los mayores, tenían los más pequeños. Y los más pequeños, pues nada más que con muestras en la pizarra los apañamos.
niños Por eso de yo, diversas por eso edades. por eso yo, pues, lo poco que aprendí, cuando estuve sirviendo, pues me sacaron para transmisiones telegrafistas. Pues de eso vamos a hablar un poquillo más adelante, yo me lo apunto Muy aquí. bien, muy bien, muy bien, gracias. Dígame, en la escuela, me lo apuntaba usted antes, ¿los maestros cómo se comportaban con ustedes? ¿Les castigaban? Bueno, maestros castigaban antes, castigaban y daban leña, y no había responsabilidad ninguna. ¿Qué tipo de castigo? Pues digo, hincarse de rodillas, ponerle chino en la rodilla, o poner la mano y darle un palmetazo, o con una bardaca. Ese era el castigo que daban los maestros. Les ponían chinos en las rodillas y les obligaban a Claro que sentarse de rodillas. no lo digo, no le iban a doler, se clavaban. ¿Y ese tipo de castigos por qué motivo? Por cualquier falta que cometía, la falta de desobediencia. Claro, por hablar en clase. ¿A usted le castigaron alguna vez? No, a mí, pues, una vez me iban a castigar, luego no me castigaron. Pero claro, había uno, y eso hoy me doy cuenta yo que no está bien. Entonces eran tinteros lo que había en la escuela. Usted sabe lo que es un tintero echaban tinta. Y claro, unos tenían tinta, otros no tenían tinta. Y el que yo tenía tinta. Y llegó uno que no estaba, y entonces le puse yo así la mano al tintero. Dije, pues eso no te lo llevas. Y me dice, pues ese me lo llevo yo. Dice, de seguida que quites la mano, y tuve un rato la mano. Y entonces fue para quitarme la mano. Entonces le dije yo, digo, ¿tú quieres el tintero? Digo, ¿tú lo quieres? Digo, claro que me lo llevo. Digo, hombre, pero tú no tienes tintero. ¿Para qué? Y entonces era en tiempo de la guerra. La maestra que se llamaba, se llamaba Doña Carmen Vargas Tobar, de cuya baza venta del Peral Granada. Porque es que los maestros se los llevaron a la guerra. El maestro fue a la guerra, que se llamaba Don Narciso, fue a la guerra y murió. Luego fue aquí con uno del pueblo que llegó a ser alcalde, que ha estado 20 años, ese no murió, pero Don Narciso murió. Y entonces la escuela la escuela de los niños la ejercían las maestras, porque los maestros estaban en la guerra. ¿Y qué pasó con el tintero? Porque estaba con el tintero, que cometí un abuso que le digo, ¿tú lo que haces? Bum, y le tiré con el tintero. ¿Le tiró usted el tintero? Claro, le tiré con el tintero. Digo, tú lo quieras de 10, un poco, y le tiré con el tintero. Un abuso que... Pero claro, es que la maestra tenía también que haberle dicho, no lo estoy queriendo. ¿Qué tipo de cosas le enseñaban en la escuela a usted? Bueno, en la escuela entonces ya la escuela ya era sobre el movimiento y ya fue la copla de la iglesia, ya fue la iglesia modernizando. Geografía. Ah, claro. ¿Dónde están los ríos? ¿Dónde están las Sí, montañas? claro. Los países. España limita al norte con el mar Cantábrico, los montes Pirineos que le separan de Francia, con este mismo mar, el océano Atlántico, Portugal. Cosas de historia, pues, cosas de historia, pues, muchas historias. La historia es que el tiempo con los moros, el tiempo que estuvo, España estuvo en los moros, bueno, ya por último, los franceses, los íberos, los celtíberos, los cartagineses, los godos. Ahora que claro, esa guerra, esa historia no he llegado yo a estudiarla, nada más que a saber las razas que había. No he llegado yo a estudiarla. O sea que usted no sabe los celtíberos, cómo era No su sé los cultura, celtíberos, el íberos. tiempo que tuvo. Los moros sí. Los moros sí sé que la última que en Asturias no estuvieron. Entonces reconcentraron. Esto sí estuvo dominado por los moros. Porque hay castillos. Aquí está Santana, en Arenas-Samón, Ventomí, y hay varios castillos de los moros. ¿Había algún momento, tenían ustedes un recreo, un descanso? Bueno, en mi época sí. En mi época ya había recreo. ¿Y ahí se mezclaban con las niñas? Las niñas eran aparte y los niños aparte. Ahí los niños no había. ¿Usted, cuando era pequeño, a qué cosas jugaba? Ah, bueno, jugábamos
saltando y se escondía uno, se escondía uno y hasta a ver si daban con él. ¿Qué más? Bueno, jugábamos al pilla-pilla, uno detrás del otro, a ver si le echaba mano. ¿Tenían juguetes? Las mujeres, no, las muchachas jugaban a la comba, todo lo que es la comba, ¿no? Eso sí, jugaban a la comba. Luego ya más para adelante, las zambombas, las ruedas, todo lo que es una rueda, un carro de... Entonces sí, ya era la muchacha, el muchacho, ya era el carro, pero eso ya era sobre el 45 por ahí. Pero ustedes entonces, niños y niñas juntos, tampoco jugaban. Entonces sí, ya en esa época sí. Cuando jugaban al pilla-pilla, al escondite... Al pille, entonces no, al carro, a la rueda, La rueda que ya cuando le pilla a usted más Sí, en la adolescencia. rueda y zambomba, pero antes no, juguetes ninguno. Una pelota, un tipo de trapo Nada. y su... Bueno, el juguete ya por último, un juguete, mi hermano llegó a tener un caballo de cartón y lo que hizo fue romperlo a ver lo que tenía por dentro. Un caballo de cartón. Ese era el juguete que había entonces. Era raro el que tenía un juguete. Entonces no había juguetes, ni había reyes, ni había nada. Bien, cuando usted ya era un poco más mayor, la época esa en la que hacía la rueda, que es la época de su adolescencia, empezaban ya las relaciones con las chicas, las relaciones de Bueno, noviazgo con las ya chicas. en principio van las relaciones, sí, pero era una vida muy vigilada, una vida muy... Ya había, sí, había relaciones. Por eso quería preguntarle, ¿cómo eran las relaciones con las mujeres, con las novias o con las chicas que a usted le gustaban? A la chica que le gustaba, pues se hablaba, y si iba a la casa, pues estaba la madre allí, o guardándola. Ahora, claro, aunque estaba guardándola, siempre en la vida ha habido absurdo. Ahora, que claro, no es como hoy, hoy ya es diferente, hoy es diferente la vida, porque entonces, en el año 37, la gente le decíamos a decir que fulano se ha casado, se ha casado a tope, no había cura, aquello le decíamos a tope, se ha casado a tope. ¿Era un matrimonio civil? Sí, un matrimonio que se casaban por lo civil. Entonces se casaban por lo civil, pero los curas no asistían, Cuando se tenía una novia, ¿se podía pasear de la mano con ella por el pueblo? No, de con la mano no, ¿Se podía dar un beso a la novia? tampoco. Bueno, si le daba un beso era, como dice el otro, robado. ¿Y entonces qué se hacía con la novia? Bueno, pues según sea la persona y según era, siempre ha habido en la vida, aunque la vida ha estado oculta, pero siempre ha habido absurdo, pero que no es hoy la libertad que hoy hay y la cosa que hay, bueno, es que hoy hay más capacidad. Hoy hay más capacidad. ¿Por qué hay más capacidad? Porque hoy son muy pocos los que llegan a cargarse de familia. Porque un padre, sea un esclavo, teniendo muchos hijos, son más esclavos todavía. Son más esclavos. Porque un padre no le puede dar a un hijo todo lo que le hace falta. ¿Cómo conoció usted a su mujer? Bueno, mi mujer la conocí porque mi mujer era una mujer muy sufrida, que ha estado 53 años, hemos estado casados, y 5 de novio, total, allá alrededor de los 60 años. ¿Y cómo la conoció usted? Pues la conocía, que era una mujer muy sufrida. ¿Pero la conocía de toda la vida en el pueblo? Sí, yo la conocí de toda la vida. Era una mujer muy sufrida. ¿A qué se refiere usted con que era una mujer muy sufrida? Muy sufrida, que era una mujer de pobre, una mujer que tenía buen corazón, una mujer que se aguantaba la alegría, la pobreza y todo. Que ahí no había derroche, ahí no había nada más que vivir la vida. Yo tengo nada más que 2 hijos, un hijo y esta hija, nada más. ¿El primer trabajo que tuvo usted? Bueno, el primer trabajo que tuve, pues,
trabajando en el campo y trabajando eso. Luego cuando ya era algo mayor, pues... Pero en concreto, en el campo... En el lo campo, primero que usted hizo... en el campo, en las viñas, en los olivos y en eso, cogiendo aceitunas del suelo cuando había. ¿Su primer sueldo? El primer sueldo, pues, el primer sueldo era 3 pesetas, Al día. 3 pesetas, sí. ¿En qué ocupación en concreto? ¿Qué trabajo en concreto le pagaban 3 pesetas? Eso en las aceitunas, viendo las aceitunas, y cuando no había aceitunas, pues era, es que la gente para así, pues ya después la gente fueron ya, al no haber vida, por la fuente, la gente fueron emigrando, ¿Usted ha emigrado? que aquí la mitad de este pueblo está en Cataluña, y lo mismo que este 200.000. ¿Usted ha emigrado? ¿Ha salido fuera de Sí, España? yo emigré en Francia, en el apartamento 88, entre Nancy y Epinay. ¿Por qué motivo decidió usted salir de España? Bueno, me salí de España porque aquí no había trabajo y estuve en una fábrica de aguas minerales. ¿Aquí o en No, Francia? no, en la Francia. Aquí decimos aguas minerales y allí en Francia son aguas minerales. ¿Qué hacía usted en esa fábrica? Pues en esa fábrica hacía pues estar al cuidado de las cajas y las botellas que iban cruzando. Si pasaban 22.000 botellas por hora y todavía luego estaban trabajando para que produciera más. La fábrica tenía 2 líneas de tren, 2 líneas portaba aguas minerales, piscicola, limonada, zumo de frutas. Todo eso se embotellaba en esa fábrica. Sí, todo eso. Ahí botellado. ¿Cuánto tiempo estuvo usted trabajando en Francia? Pues en ese ya tuve 5 meses, pero aquello no me agradó mucho porque aquello, vaya que había muchas juergas. Y cuando había los 3 y 4 días de juerga, había cortes de luz, cortaban la luz, había cortes de trenes, ya no había circulación. Había muchas huelgas, muchas Aquí, movilizaciones de obreros. ya ves, una revista de desnudar no podía pasar por la frontera española. Era, vaya, contrabando. Las pasaban, pero era de contrabando. Eso no podía pasar por la frontera. Para pasar teníamos una aduana. Entonces usted, en total, estuvo en Francia, fuera de España estuvo solo 5 meses trabajando. Nada más. ¿Cuánto dinero ganaba? Pues en Francia ganaba entonces pues unos 25 duros. ¿Al día? ¿Al mes? No, al día. Eso era bastante más de lo que usted ganaba. No, aquí se ganaba menos. Aquí ganaba yo 50 pesetas. 50 pesetas, ¿sabes lo que son 50 pesetas? Pues 50 pesetas eran 30 céntimos de euro. Son 50 pesetas. En Francia, ¿usted cuántas horas trabajaba? ¿Cuántas horas al 8 día? horas. ¿Y descansaba algún día de la semana? Bueno, el sábado y domingo. ¿Aquí también trabajaba 8 horas y descansaba? Sí, aquí lo mismo. Yo estuve trabajando en Málaga. Yo estuve en Mobiliario y Chavarría, en Gamarra, en Plaza Vasconia. ¿Qué estuvo usted haciendo Pues, de albañil? En la obra. ¿Era usted albañil o era...? No, yo era peón. ¿Y en cuántos años estuvo usted trabajando como peón de albañil? Bueno, allí trabajaba 8 horas, pero luego después de trabajaba más, pues trabajaba uno más. Trabajaba uno más porque uno estaba desplazado de su casa y al estar desplazado de su casa, pues lo que quería uno era ganar dinero. Si llegaba el encargado, llamaba, mira que hay que descargar un camión o 2 camiones que han venido y si quieren marchar, pues fuera del trabajo los descargaba uno. Y eso eran ya horas extraordinarias. ¿Cuántos años estuvo usted trabajando? Pues estuve 4 años. ¿Tuvo alguna vez algún accidente en la obra? Nada, ¿Vio algún accidente de algún compañero? no. Accidente, claro que vi. Accidente, claro que vi. Porque las medidas de seguridad que Bueno, usted... accidente, había un muchacho que estaba trabajando en la Torre Gamarra y estaba subido en una bamba. Las bambas son hasta que le ponen las trócolas. Hasta que le ponen y tenía nada más que 2 trócolas. Tenía nada más que 2 cables. Y una bamba lo menos debe de tener 3 trócolas.
por si le falla alguna que le queden dos, ya que ya no tenía nada más que dos trócolas. Y entonces el muchacho, una bamba se fue, una garrucha se fue, y la bamba hizo así, ¡pum! Y el muchacho pues se tiró por un ventanal en una tercera planta, se tiró de cabeza, y se rajó la cabeza, pero no se mató. Pero hoy ya las obras están más, hoy las obras ya están más. ¿Ustedes No, tenían, vale. por ejemplo, cuando trabajaban, llevaban el casco puesto? ¿El casco? Entonces sí. ¿Arneses? Cuando se subían a una altura determinada, iban enganchados con un arnés. No, antes no. ¿Empezaban ustedes? Antes preparaban la bamba, bueno, la bamba preparaba con 3 o 4 trócolas. A lo primero no, a lo primero sufrieron eso sufrió eso de tener nada más que 2 trócolas, con 2 trócolas. Y ya dice que 2 trócolas no es permitido. Esas son ignorancias que se sufren en la obra. Es lo mismo que antes. Antes, la provincia de Granada era la más rica que había. ¿Por qué era la más rica? Porque teníamos buenos ríos, criaba muchos chopos. Chopos eran álamos y eso eran para puntales. Eso se ha perdido. Hoy es esto metálico. Antes, las tablas de pancofrás eran tablas. Hoy son tableros. Así que hoy la cosa ha mejorado al 100%. Ahora, luego hay otra cosa que dice, guárdate y te guardaré, que siempre hay que estar con esa cosa. Después de esos 4 años trabajando, siempre usted estuvo trabajando en Málaga, ¿verdad? No en otra... Bueno, en la obra, luego me fui a Francia. ¿Y qué hizo? Trabajando en las aguas minerales. Ah, sí. Y después de cuando regresó... Cuando regresó, pues me fui otra vez a Málaga. A trabajar en la obra. Sí, pero ya no estuve, ya estuve en el Cerrado Calderón. En el palo ahí para arriba, está el Cerrado Calderón. Estuve trabajando en el Cerrado Calderón. Bueno, la construcción está sobre 5 años. Luego mi profesión en el campo. Bueno, estuve 5 años, luego he estado trabajando en un retén de incendios. Estuve trabajando 10 años. Bueno, nada más que en el tiempo de los incendios, ¿no? Luego no eran como hoy. Y entonces lo tenían considerado como rama agrícola. Hoy ya pertenece a la rama general. Y claro, yo por eso, yo cobro una pensión de rama agrícola. Y hoy ya pertenece los incendios a la rama general. Y de la rama general suma el doble. Por eso yo... ¿En qué consistía su trabajo en el retén de incendios? En un retén de incendio, pues eso, en un retén de incendio era pues apagar fuego, si venía el helicóptero, o venía el hidroavión a trincarse a un pino por si la descarga de la tirada, había que tirarse a un pino, abrazarse a un pino, porque si no, una descarga de un hidroavión arrastra a una persona. Yo vi un muchacho que le cogió una descarga y lo arrastró, piedras y todo, había que matarlo. Luego una descarga de una avioneta ya, eso daba nada, pero nada. Yo estuve cuando ardió la Sierra de Cázula, donde está el Macho Montes, la Sierra de Cázula, pues ahí por encima de Lentejí, de Otiva y de Lentejí, ¿usted no está por ahí? ¿Eso es en Granada? Sí, eso yendo para Granada. Y hay un incendio, y entonces pues los muchachos del retén allí pues tenían alpargatas de goma en un monte, por Dios bendito, no le protegía al gobierno. Aquí nos daban un mono y luego nos lo quitaban, encima no era dado para ir, no lo quitaban. Nosotros teníamos botas porque las comprábamos, porque para estar en un monte hay que tener botas. Hoy le dan mono, le dan botas, le dan de todo. ¿En qué año? Y pertenece, ¿De qué año estamos hablando? ¿Eso en qué año? ¿En qué de década? eso estamos hablando sobre el año 70 o por ahí, 70, 75. ¿Había muchos incendios en verano? Sí, había. ¿Como ahora? ¿O menos? ¿O más? Había hoy lo que hay más preparo, porque hoy las sierras están más desmontadas. En la sierra hay muchas desmontadas. Bueno, cegado el monte. La sierra está ya desmontada, luego hay hoy
unas normas muy serias. Hoy no es un cualquiera el que intenta encender una candela. Ahí se corta y no hay quien encienda. No, ahora con todo hay zurdo, hay quien le pega el fuego al monte intencionalmente, ¿no? ¿Cuántos meses a lo largo del año ¿Y cuántos meses? trabajaba usted? En los retenes de incendios, en el tiempo verano, nada más. A luego salimos de ahí y teníamos que salir, como dice el refrán, ¿dónde venden pan fiado? ¿Cuánto dinero ganaban ustedes? Pues ganábamos 15 pesetas. ¿Y usted, la situación más comprometida, la situación en la que más peligro... Bueno, la que más peligro, una en el Burgo y otra en la Sierra Frigiliana, que nos vimos quemados. Bueno, recuerdo que el fuego es muy traicionero, el fuego es muy traicionero. El fuego hay que entrar por su sitio y eso que no te haga, y no meterse en una cañada, porque en una cañada te hace campana. Al hacerse campana se une un lado y otro y hace solo y te da un taponazo de eso y corre el coche y corre el fuego tanto como un coche. Y a la Sierra Frigiliana, si no hubiera sido porque llegamos a lo quemado, nos quemamos. Que nosotros corríamos y el guarda ya era un hombre mayor y le decíamos a usted, Adolfo, venga, venga, no, es que ya no puedo, dejarme aunque yo me queme, venga, venga. Y cuando llegamos a lo quemado, ahora que llegamos a lo quemado, hacía una media hora que se había quemado. Aquello estaba todavía repartiendo calor. Pero claro, ya llegamos. El fuego tiene eso, que el fuego, como el fuego te haga campana, te da un taponado. Y campana es adelantar la parte baja. Y estás tú metido en el peligro. Ahora, si el fuego lo coges tú, vas para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Pues, ¿Usted alguna vez ha sufrido quemaduras o algo así no, en su trabajo? no. Bueno, quemadura, pero pequeña, ¿eh? Que ha saltado eso, pero quemadura grande no. Pequeña, ¿eh? ¿Ha tenido algún compañero suyo algún accidente grave en ese Bueno, trabajo? accidente que grave, claro. Los compañeros que ardieron en Granada, que ardieron 3 o 4 compañeros que ardieron eran de Granada, que nosotros fuimos en reserva allí, y estaban allí las alpargatas de veces quemadas, se quemaron. Bueno, cuando nosotros llegamos no estaban nada más que las alpargatas. Que el Estado no se preocupaba el Estado en aquel tiempo en darle botas ni nada de eso. Bueno, más trabajo en el campo, en eso, y cuando había... ¿El trabajo que usted ha tenido durante más tiempo en su vida, cuál ha sido? Pues el campo aquí, cavar viñas, las aceitunas, y eso. ¿Usted es religioso? Bueno, yo soy religioso. Ahora, soy religioso, pero no soy fanatista. No soy fanatista en ningún concepto. Soy religioso que creo en Dios, que eso, pero luego no soy fanatista, porque el fanatismo es muy malo. Porque la persona que le gusta el fútbol, o la persona que le gusta la boga, si le gusta el fútbol y no es fanatista, pues sí es una persona buena. Porque si mi partido va a perder, yo no tengo por qué tirarle una botella al árbitro, ni hacerle al otro, ni a nadie. Eso es los fanatistas, eso es el fanatismo. ¿Tiene alguna ideología usted? ¿Simpatiza con alguna ideología? ¿Con alguna ideología política? No, con ninguna. Con ninguna. Yo, de la ideología que soy de mi trabajo y de la paz. Vamos a volver un poquito atrás, a cuando usted era pequeño, algunas cosas sobre la vida doméstica que tenía usted. Por ejemplo, ¿con qué frecuencia se aseaban, se duchaban? Cuando eran ustedes pequeños, vivían en casa de sus padres. Que como se aseaba uno, pues, todos los meses se vestía uno. Una vez al mes se duchaba. Una vez al mes, eso. Y cuando se lavaba uno, al menos se lavaba por ahí como decimos aquí, corriente, un lavado de gato, ahí así más jabón ni más nada más que lavarse, porque como no había corriente en la casa, llegaba uno a una acequia, llegaba uno al río, a un arroyo, y se quitaba uno lo más gordo, que por eso en ese tiempo llegaba a ver tantas enfermedades, llegaba a ver tanta miseria, llegaba a ver... ¿Antes de comer era costumbre lavarse las manos? Bueno, al menos se daba uno un refregón, pero no tanto como hoy. ¿Con jabón? El jabón,
Era un poco ciudad, pues. Poco ciudad en aquel tiempo. Bueno, para de zapatos ninguno, porque los primeros zapatos me los puse con 18 años. Y mi hermano los primeros zapatos que se puso cuando ingresó en la guerra. ¿Qué se ponía usted en los pies entonces? ¿Unas alpargatas? Unos chocos, esos hechos de pleita, hechos de esparto, unos chocos. Luego ya fueron viniendo las alpargatas de goma. Es que entonces ¿qué valía una alpargata? 70 pesetas. ¿Ropa? ¿Cuánta ropa tenía usted? Ropa poca. ¿Cuántas mudas, digamos? Poca. Y para ir al campo, pues ni sombrilla, ni impermeable, ni nada. A lo menos cogía un saco y te lo echabas por encima, y el saco, enseguida que venía un chapetón, estaba chorreando. Los pies estaban llenos de grietas, porque con el frío sabría, te sabes lo que es una grieta, ¿no? Raja, los pies cortados. La vida de aquel entonces. Enseguida cuando vinieron los zapatos se perdieron las grietas. ¿Usted de la Segunda República, de la época de la República, tiene algún recuerdo, aunque sea pequeño, que sea un detalle? La Segunda República sí tengo eso, que jamás en la vida, Dios quiera que no lo veamos más, jamás nunca. Que hoy lo mejor que hay, la Unión Europea, la Unión Mundial, eso es lo mejor que hay. No le estoy preguntando por la guerra ahora mismo, sino le estoy preguntando por el tiempo de la República. Si usted tiene algún recuerdo, pues no sé, la gente votando, o gente en el pueblo dando un mitin, hablando de política. Bueno, sí, claro, todos hablaban de política, cada uno se arrimaba a su partido. Cada uno, el capitán se arrimaba, pues el capitán era más fuerte, porque el dinero lo da de todo. Por eso la guerra en el 37, pues la guerra vino por el abandono que había en el obrero. Por eso vino. Claro, el obrero se tiró a la guerra, pero no estaba preparado, ni tenía ayuda. ¿Por qué vinieron aquí los Estados Unidos? Por eso, porque Franco llegó a tener miedo y ya le dio paso a los Estados Unidos. La guerra comienza el 18 de julio de 1936. Sí. ¿Usted recuerda qué estaba haciendo cuando se enteró de que había comenzado? Bueno, entonces era yo un niño. Entonces era yo un niño, pero me acuerdo de mucho. Pues lo que yo estaba haciendo en aquel entonces, como niño, pues cogiendo hierba para los animales, para los conejos, para eso, cogiendo hierba. ¿Y cómo se enteró usted de la noticia? Porque como se enteró que había explotado la guerra, aquí estuvieron nada más que unos 7 u 8 meses. Por la parte de izquierda, unos 7 u 8 meses. ¿Qué decían sus padres? Pues mi padre, que ya le di. Mi padre, que claro, que como ya tenía lo que le conté a usted antes, sobre la venganza esa, pues mi padre no era nada más que pertenecía a la parte de izquierda, luego mal corazón no tenía. Cuando comienza la guerra, ¿alguien le hace algo a la iglesia? Aquello hay que presionarse. Aquello hay que presionarse porque aquello vinieron gente. De aquí había también algunos, pero salieron también algunos al frente. Vinieron gente ahí de la Caleta y de eso y la destrozaron radicalmente. Bueno, porque no creían. Porque no creían en eso. Que no creían, pues la iglesia la hicieron polvo, los curas los perseguían a muerte. ¿Esas personas que vinieron al pueblo querían? Bueno, el cura que cogían, eso, los curas tenían que hacer. Entonces, a la iglesia del pueblo de Canillas, ¿qué le pasó? Esa la destrozaron. ¿Usted vio algo? Claro. ¿Qué vio usted? Cuénteme lo que Pues vio. cuando los trozaron, los santos los tiraron, y los santos los revolearon, claro, y las personas en las que en aquel tiempo eran católicas, pues muchos santos se llevaron a su casa. Guardaron los muchos santos, pero otros no, otros fueron destrozados, los retablos y todo. En la iglesia, por lumbre, en la iglesia, cuando luego llegaron ya los refugiados, cuando ya tomaron a Granada. Después de hacer esos destrozos en la iglesia, ¿se utilizó la iglesia para algo?
¿O se quedó cerrada y no se le dio ningún Bueno, uso? la iglesia estuvo parada, ha sido un poco, porque claro, la iglesia destrozada, no había dinero, pero había aquí la sierra que entonces era de un capitán de aviación, don Emilio Jiménez Casqué, capitán de aviación del ejército español, que luego llegó a ser comandante. Y ese, la sierra era de él, la sierra del pueblo era de él. Y ese pues restauró los gastos de la sierra, en lo cual tiene todavía una lápida con el recuerdo de él, ¿no? Don Emilio Jiménez, que es capitán de aviación, que luego llegó a ser el comandante. ¿Usted recuerda si gente de izquierda cometió algún otro tipo de abuso contra alguien en el pueblo? Bueno, la gente de izquierda aquí no mataron a nadie. Aquí en este pueblo no mataron a nadie. ¿Obligaron Aquí, a alguien a trabajar? ¿A algún señorito? bueno, aquí obligaron a la derecha, sí obligaron. Cuando entraron a la derecha entraron muy fuertes. Bueno, la gente de izquierda cometieron abusos de ir por ganado en busca de desgraciados que estaban en la sierra, encadenados para comérselo, ¿no? Para comérselo. A lo menos había estado en el pueblo, pero abuso se ha cometido por todos lados. ¿Recuerda usted haber vivido disparos, tiroteos, bombardeos? No, aquí no, aquí tuvimos la suerte de ver la guerra, pero no sufrir la guerra, porque no tuvimos frente, lo mismo vimos la guerra de paso, lo mismo la costa sí, la costa, ahí por la costa, ahí pasó Jaime I repartiendo cañonazos. ¿El barco? El barco, Jaime I, que Jaime I hicieron una venta y lo hundieron, una venta de los oficiales, una venta, y le pusieron de tarde municiones, le pusieron y lo explotaron en el mismo muelle. Entonces usted me dice que vieron la guerra pasar, pero Sí. no la sufrieron. Aquí no tuvimos frente. ¿Refugiados? Vimos la guerra pasada, vimos cuando iban la gente, cuando tomaron a Lama de Granada, la gente que huyeron por aquí, por la sierra. ¿Cuántas personas vinieron al pueblo huyendo? Ahí pasó la columna Maroto, que llevaba ya 2000 personas, ¿La columna Maroto era republicana? que salieron ahí a la parte de Almería a sujetarla y no pudieron sujetarla. Mataron a muchos, pero no pudieron sujetarla. No pudieron sujetarla porque iba más gente para allá que había allí. Entonces tuvieron que darle paso, tuvieron que huir. La gente que venía refugiada de Alhama de Granada. Bueno, la gente que venían refugiados de la Madre de Granada venían a realizándolo todo lo que había. Cuando llegaron aquí al pueblo, pues ahí estuvieron unos días en la iglesia, que como no tenía cubillo, ahí las lumbres encendían dentro de la iglesia, va de noche calentarse. Ahí se quedaban en la iglesia, se quedaban. ¿Pedían comida a los vecinos? No, nada, la comida, la que si alguno le daba comida. Y luego ya cuando fueron avanzando tuvieron que marcharse por ahí para Almería. Y cuando llegaron a Almería, pues abuso nada más. Cuando entran aquí las tropas republicanas, ¿su padre ya se había ido? Cuando llegaron No, aquí mi padre cuando entraron las tropas republicanas, las nacionales, Sí. se tuvo que marchar. Si lo cogen de primera hora, pues el principio de la tormenta, entonces no está vivo. ¿Ustedes también huyeron? Nosotros no. Mi padre sí huyó, pero nosotros no. Bueno, pues, Nosotros nos quedamos aquí. ¿Ustedes estaban en el pueblo cuando llegaron aquí los nacionales? ¿Los soldados? Bueno, el único que como no pudieron coger a mi padre, cogieron a mi hermano. Cogieron a mi hermano que tenía 17 años. Lo cogieron y se lo llevaron para matarlo a palos. Pero mi madre pasó lo mismo que le pasó a la Virgen, se fue con él. Y entonces cuando llegó había un sargento de la Guardia Civil y la gente del pueblo dijo, no, ese que se vaya para su casa, que ese no tiene culpa. Los que tenían ganas de coger a mi padre lo coge, pero lo hubieran fusilado. Mi padre lo hubieran fusilado, nada más que por eso, no había matado a nadie, ni nadie. ¿Fusilaron a alguien aquí en el Sí, pueblo? uno, ¿Cómo se llamaba ese hombre? Antonio Márquez.
Pues porque digo que pertenece, que moría siendo de izquierda. ¿Eso lo dijo cuándo? Nada más, eso lo digo. Y después de fusilarlo, vino la libertad de Burgos, y entonces el gobierno de derecha estaba en Burgos. En Burgos. ¿Y eso de la libertad de Burgos Que vino la libertad después de matarlo. Lo fusilaron y después vino la libertad del gobierno. Entonces no... Entonces para matar a cualquiera no hacía falta pedirle. La misma gente del pueblo hacían la justicia. Es lo mismo que el Málaga, que jamás lo tenían que haber matado. Un médico, el médico Estrada, ese lo mataron la izquierda. Y luego la hija pues entraba en la cárcel, y aquella noche a fusilarlo. A los 2 o 3 días entraba otra vez a la cárcel, a fusilarlo. Entonces el jefe de prisiones se dio cuenta de aquello. Y metió un jefe de los que había en la cárcel, los metió en la fila. Entonces dijo la niña, y metió hasta jefe de prisiones, metió hasta jefe. Entonces le quitó el valor a la niña. Le dice, tú ya no vienes más a la cárcel. ¿Y esa historia cómo es que la sabe usted? Esa es la historia, la sé yo porque esa historia me la contó mi padre. Pues mi padre la ocurrió porque era un hombre ya más sufrido. Pero él Como vio... habría bregado y había andado tanto, había sufrido tanto, pues eso. ¿Él vio esa situación? ¿Él Claro, la vio en la cárcel? claro. Eso es lo mismo que cuando se terminó. Bueno, me ha dicho usted que no le pregunte, cuando se terminó la guerra, el gobernador de Murcia, que ya iba a ser escogido, pues llegó al aeródromo y le dice a un piloto de aviación, pon el avión en rumbo que vamos por Francia. Y le dice el piloto, no, pongo el avión, saco la pistola, ¡pum! Y mató al piloto. Y luego le dice a otro piloto, coge el avión que va, a ver si cogen al gobernador. Coge el otro, dice, coge el avión que vamos por Francia. Dice, de momento, tuvo que matar al otro. Luego salió en el periódico el criminal del gobernador, que eso lo contó mi padre, lo que le pasó Y mi padre, como no había matado a nadie, pues por eso se vino para acá. Si hubiera matado a alguien, se hubiera ido para Francia. Lo mismo que cuando se llevaron los niños de la guerra para Rusia. ¿Usted recuerda el momento en el que su padre vuelve aquí a casa? Cuando mi padre vuelve, pues ya ves, deseando de verlo y asustado porque había venido. Hombre, asustado porque sabía que eso, porque se seguía, mi padre estuvo 2 o 3 días en la casa, en incógnito, y decía que se presentó porque tenía que presentarse, pues estaban fritos por cogerlo. ¿A dónde tenía que presentarse? Pues en el ayuntamiento. Entonces cuando él va al ayuntamiento y se presenta... La gente diga que se presentó, lo atrincaron. ¿Alguno de ustedes fue con él acompañándole? No, como íbamos a acompañarlo, iba acompañado por 2 civiles y un soldado. Entonces los soldados hacían el servicio con la Guardia Civil. Y se lo llevaron. Yo lo único que me se quedó en el corazón, cuando le dije llevárselo, que por lo menos no vendrá más a Canilla. ¿Usted eso lo vio? Eso lo presencié, eso sí lo vi yo. Tenía 10 años y me se quedó en el corazón. ¿Dónde ocurre esa escena? Eso ocurre en la plaza de Canilla. Ese secretario que se creía que era Dios absoluto y por donde luego lo castigó, que García del Olmo lo destituyó de cargo y sueldo. Y luego el Señor lo castigó más, porque tenía una hija de monja en Sevilla y fue a ver a la hija en Sevilla y entró en un bar y un toro se había escapado. Y el toro entró en el bar y se lo cargó. Era Nemesio y era secretario. Cuénteme, ¿los nacionales aquí en el pueblo cometieron algún otro tipo de abuso, por ejemplo, contra las mujeres? No. ¿Raparon a alguna mujer? Bueno, contra las mujeres, la que era reciflera, ¿comprende? Reciflera es ser mala. Pues claro, lo malo busca lo malo. ¿Raparon a alguna mujer? Ay. A toda la gente de izquierda las pelaron. Y luego le ponían un moñillo colorado para chuleo. ¿Y por qué hacían eso? Para chulearse, pues tapaba 2 de derecha,
tampoco ya muerto. Pero no me refiero tanto ni siquiera al nombre como eran gente de Falange, eran Sí, guardias sí, sí, civiles, de Falange, todo de Falange. Había aquí uno que tenía muy mala conducta, porque había sido un atracador, pero se atravesó la guerra y se terminó todo. Se terminó la guerra y se acabó la historia. porque él era Cuando de derecha. pidieron, uno aquí del pueblo, cuando vinieron a pedir informe, lo dieron malo porque era un atracador. Había estado robando, lo dieron malo. Pero claro, como era el tiempo de la guerra, pues llegó al pueblo y le dice al capitán, mi capitán, cuando yo vaya al pueblo tengo que traer buenos informes, porque allí en el ayuntamiento lo que hay son nada más que rojos, malos. Mirad lo que ha ido. Pues llegó al ayuntamiento y cogió al secretario, el alcalde, le echó la puerta y le puso los papeles allí. Dice, ahí, o dais la buena conducta o de aquí vais al cementerio. Era sargento y tuvieron que darle la buena conducta. Por eso mi calle podía ser calle del Teniente Fernández, que entonces se vengaron, y hoy no es calle del Teniente Fernández. Hoy es calle de Vicario Martínez Nava, porque allí era un vicario, no, porque antes, en aquel tiempo, todos los caídos de guerra, que eran jefes y oficiales, le ponían calle, nombre de calle. Y aquel no quisieron, no quisieron. De aquel pues aquel estuve yo hablando con gente que estuvieron en la guerra con él, y creo que era un loco. Le decía el capitán, Moreno, ten cuidado, no. Íbamos especharados en la delantera. Y en una guerra, porque yo no he estado en la guerra, pero he hecho prácticas de guerra y la guerra es dura. ¿Cómo fue su servicio militar? Mi servicio militar fue un servicio bueno. Allí no se come la naide, aquello marcha como un cohete. Allí no se come la naide siempre que sea el tío obediente y educado y cumpliendo con su deber, todas esas cosas. Allí no se come la naide. Ahora si te la vas a dar allí de entelado, yo estuve sirviendo en el Mahón, en Menorca. Estuve sirviendo en La Mola, enfrente de Villacarlos, el primer pueblo español que le da Villacarlos. Allí entonces le trataron... Bueno, estuve haciendo guardia en la prisión, a donde había ya 800, 900 presos, pero eran militares todos. Y teníamos un coronel que era una bella persona. No consentía que los oficiales nos dijeran analfabetos. Y el coronel decía, si ese hombre hubiera sabido leer, a lo menos hubiera tenido más talento que usted. Porque yo cuando estuve en el morse de transmisiones, yo me dirigí al sargento y le digo, mi sargento, si usted me quita a mí del morse de transmisiones, yo lo agradezco. Mi capacidad no es para estudiar el morse de transmisiones. Dice, hacéis más tonto que seis. Dice, eso me dijo uno de la otra quinta y sin embargo fue el más listo. Digo, mi sargento, pues ese no soy yo. Yo lo que quería que era muy rara. A mí los dolores de la cabeza me atacaban. Porque sabés cada letra, los puntos y las rayas que tiene, y todavía con 83 años, sé todo el abecedario de punta a punta. No el de punto y rayas, sino el otro. A veces D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, X, Y y Z. ¿Cómo fue la posguerra? ¿Acaba la guerra? Bueno, la posguerra fue una guerra que claro, si lo mismo que perdieron, uno hubieran perdido los otros, hubiera habido guerra de eso. Pues entonces Franco se encontró agotado. Al encontrarse Franco agotado, pues después de los civiles que había, pues, dio voluntarios 50.000 plazas más. Y entonces, pues, cualquiera era civil. Sufrí un examen, no, vaya que no era como hoy tanta profundidad, no era tanta profundidad. Aquí había un muchacho que era cabrero, y estaba en la Venta Palma, que es de la provincia de Granada. Y estaba llevándole comida a la gente de la sierra en una cueva, a los maquis, sí, que le dían maquis. Y entonces, con el dueño del cortijo, le puso en contacto y dio el chivatazo. Y le dice,
allí hay maquis y yo voy a llevarle de comer. Dice, ustedes miráis a donde yo me meta, allí está. Cuando se dieron cuenta, allí se metió, le dejó la comida, pero cuando ya salió, se encontraron los maquis con todo rodeados de civiles. Pero claro, como había tantos maquis, pues se salvaron algunos. ¿Cuántos maquis había allí? Yo no sé lo que había una pila de salvaron, otros murieron, pero se salvaron. Y corrieron y se salvaron. Y entonces pues cuando luego vinieron los maquis al cortijo, se llevaron al dueño y lo mataron en lo hondo del barranco. Y le dijeron al que había dado el parte, dice, ya te puedes meter en la falda de la Virgen que te tenemos que fusilar. Y el tío de lo que hicieron era analfabeto perdido y solicitó a la Guardia Civil. Y cuando se examinó a la Guardia Civil le dice el capitán de la Guardia Civil, dice, ¿a usted cómo lo han metido en la Guardia Civil siendo analfabeto? Dice, mire usted, a mí me han metido por esta acción, esto que habías hecho, había dado parte de los guerrilleros. Y le dice el capitán, pues es el mejor civil que va a salir de la academia. Y a los 3 meses lo echaban, ya aprobado. Y ese lo prorrogaron un año y medio en academia. Y cuando lo desearon era hijo de Archie. ¿Cómo se comportaba la Guardia Civil con la gente del pueblo? Bueno, la gente de la Guardia Civil trabaja en el pueblo porque lo militar es lo más malo que hay. Porque es marimando. Porque a mí me dieron 2 tortas por no llevar el carnet. Y porque miré, claro, si a usted le pegan 2 tortas, usted no va a poner buena cara. Oye, yo le digo, mire usted, yo no puedo llevar el carnet porque hoy ya los carnets están más reforzados, con su plástico más reforzado. Pero entonces había que tenerlo en la casa. Digo, mire usted, yo soy del pueblo, no llevo el carnet porque yo voy a trabajar. Porque lo llevo usted otra vez. Porque los civiles tenían vara y mando. Y esa es una pena que llegue a dominar el ejército, tanto en este país como en el país que sea. El ejército lo tiene que tener el pueblo y la palabra la tiene que tener el pueblo, de dar su voto al quien sea. ¿Y cuando le dio las 2 bofetadas? Pues claro, lo miré y va y me dice, mañana pasa al cuartel. Entonces yo me fui en busca del alcalde, y me dice lo que me ha pasado, esto y esto y esto. Dice, ese no es civil, ese es lo que es un maqui. Dice, tú no tienes que ir al cuartel, yo me las apañaré. Porque aquí se dio el caso del muchacho que estaba acá, que le cogían, que cada vez que llegaba al cuartel le daban una paliza. Iba al cuartel, venga usted mañana, una paliza. Llega al cuartel mañana, otra paliza. Llega al cuartel otra mañana. Y ya le dice a la madre, yo ya no voy más al cuartel. Dice, yo me cuelgo antes de ir al cuartel. Y la madre fue llorando al alcalde. El alcalde fue y le dijo, dice, ese muchacho no viene más al cuartel. ¿Y por qué le pegaban a ese muchacho? Ay, porque sabía dónde estaba la gente de la sierra y eso, y se creía. Y le pegaban para intentar Y además la Guardia Civil puso la contrapartida. ¿No sabes lo que es la contrapartida? La contrapartida los civiles vestidos de gente en la sierra. Esa es la contrapartida. Que hoy, gracias a la democracia, se puede hablar de esa manera. Porque yo ni soy de derecha ni soy de izquierda, pero lo militar tiene tarea. Porque cuando yo estaba sirviendo el Mahón, los presos no se podían asomar a la ventana. A 1 metro antes de llegar a la ventana se tenían que retirar. Cuénteme, ya vamos ahí acabando. ¿Usted pasó hambre después de la guerra? Bueno, después de la guerra, claro que pasé hambre. Pasé hambre, que había muchas necesidades. ¿Hizo cola para conseguir alimentos? Hombre, yo estaba sirviendo y tan solamente, lo cuento, un mes que estuvo un capitán que se llamaba don José Olivé Ozuna, aquel mes estuvimos hartos de comida. Pero los demás mal, si la compañía en principio, el sargento de cocina, el capitán de cocina, el otro, y lo que le queda al soldado es eso. Entonces sí. ¿Usted durante la dictadura escuchaba algún tipo de emisora de radio no autorizada por el régimen, como Radio Pirenaica u otro tipo de radio? Bueno, eso yo no escuchaba esa cosa. ¿Había gente del pueblo que sí la escuchaba? Bueno, Radio Pirenaica, eso estaba en oculto.
redes, pero naica, eso estaba en oculto. Eso lo tenían en oculto. ¿Había gente que usted lo sabía, pertenecía a algún tipo de partido político prohibido por la dictadura? Bueno, sí, pero como uno decía con uno, salva hacer que pueda, y no iba a hacer chivato, porque de los chivatos no se saca nada bueno. Pues uno sí lo sabía, uno lo que hacía era caminar bien. Yo cuando pequeño, mi padre corriendo por ahí, y yo sin embargo pues era católico. Católico fanatista. Entonces no era católico fanatista. Porque yo hacía los jueves eucarísticos, los primeros viernes del mes, comulgando. Que la gente le miraban, digo, el padre que es de izquierda y el niño, pero claro, cuando yo me di cuenta, digo, pero si la gloria la tiene uno ganada. El pobre que tiene que amanece y anochece trabajando y no se mete con nadie, ese hombre tiene la gloria ganada. ¿Hay algún mensaje que a usted le gustaría dejar a la gente que en el futuro vea esta entrevista? Que trabajen la paz y que se dejen de vida nueva, de droga. Eso tampoco lo veo yo, porque esto, de que tenga un zarcillo, de que tenga eso tampoco. Porque Dios ha criado el hombre, la mujer, que tenga un zarcillo. Ahora que ponga un zarcillo en el ombligo, eso no lo veo yo correcto. ¿Qué es lo más importante que la vida le ha enseñado a usted? La vida lo más importante es que la humildad y la educación. Y no hay mejor renta que con lo poquito llevar cuenta. Todas esas cosas me han enseñado la vida.